Biblia, por favor, en Romanos 5, y dice así la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. En esta ocasión vamos a estudiar 3 de los 6 artículos que componen este capítulo 11 de la confesión. Va a ser el párrafo 1, párrafo 3 y párrafo 6. Amén. Y bueno, hermanos, la doctrina de justificación. ¿Verdad que la palabra justificación es una palabra muy conocida dentro del argot cristiano, del vocabulario cristiano? Es conocida. Sin embargo, a veces me parece que tenemos unos matices un tanto o unas distinciones no muy bien definidas. A veces creemos en las obras del Señor como la salvación, y es así, Él es el Salvador. Sin embargo, en la obra de salvación del Señor hay distintos aspectos, no sé si decir facetas o pasos, pero sí son distintos puntos que componen el todo de la obra de redención del Señor. Encontramos en el estudio de la salvación, encontramos palabras como regeneración, imputación, expiación, propiciación, justificación, santificación, y en fin, son una diversidad de palabras y conceptos que incluyen la obra salvífica del Señor. Hoy vamos a estudiar la doctrina de la justificación, y esta doctrina, hermanos, aborda el problema más grave del ser humano después de la caída. Muchos podrían pensar que el problema más grave del ser humano después de la caída es la condición de pecado, el que ahora pecamos, pero déjame decirte que eso no es así. La condición más grave del ser humano caído es que hemos quedado expuestos a la justicia de Dios. Hemos quedado expuestos a la ira del Señor. Ese es el problema más grande que tenemos. Y nos lleva a hacernos una pregunta a la justificación. ¿Puede un hombre ser justo ante Dios? Vamos a comenzar esta primera parte del mensaje con una serie de preguntas que te invito a que tú en tu mente, en tu interior, vayas respondiendo conforme a lo que tú conoces de la palabra. ¿Puede un hombre ser justo ante Dios? La excelsa obra de Jesucristo en la cruz, hermanos, tiene múltiples facetas, y nos debemos dar cuenta que estas facetas van siendo comprendidas en pasos porque tenemos una mente finita. La justificación por la sola fe fue la doctrina tal vez bandera de la Reforma, y esta se aborda desde un punto de vista jurídico, y digo que es un tema jurídico porque es en relación a una ley, es en relación a la condición de un infractor de la ley. En ese sentido es un tema jurídico. El hombre se presenta como pecador, como un reo ante el tribunal de un Dios justo, y queda patente que ha quebrantado tanto la ley natural de la conciencia como la ley claramente declarada en el monte Sinaí. El hombre es pecador, el hombre es abiertamente y claramente reo de muerte. Pero el problema de esto es lo siguiente: ¿cómo puede Dios ser justo y justificar al pecador? Está claro que el hombre es pecador, somos pecadores, pero nos encontramos en el estudio de esta doctrina con una serie de controversias o unos puntos álgidos o difíciles de responder. ¿Cómo es posible que un Dios justo pueda justificar a un pecador? ¿Cómo es posible que alguien pase por alto la infracción de un infractor y conservar su moral, su ética y su posición de justicia? La respuesta a esta pregunta, hermanos, se encuentra en la cruz, y es lo que con ayuda del Espíritu Santo pretendemos hoy estudiar. Amén. Y punto número 1, vamos a estudiar cuál es la necesidad de la justificación. La justificación deriva de una necesidad, y esta estriba en que se encuentran el choque directo dos realidades bíblicas, dos situaciones que son claras y específicas en la Biblia, y estas son: ¿quién es Dios y quién es el hombre? La Biblia nos revela no solamente quién es Dios, sino también quién es el hombre. En la medida que el ser humano comenzamos a estudiar la persona, el carácter del Señor, sus atributos, de manera inmediata el concepto o el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos debe ir cambiando,
porque el parámetro para juzgar lo que es justo, lo que es recto, lo que es puro, lo que es santo, es Dios, no nosotros mismos. Es por eso que hay mucha gente piensa que es buena persona, porque se compara con otros como él, se compara con el mismo hombre. Sin embargo, cuando estudiamos y nos ponemos a tomar como parámetro a Dios, esto cambia totalmente y el concepto del hombre comienza a cambiar. Entonces, nos encontramos con esta situación de que el hombre es pecador, el hombre es un infractor de la ley y Dios es justo, Dios es un juez imparcial, Dios es un juez que va a actuar con toda veracidad. Entonces, ¿cómo es que Dios puede pasar por alto, el pecado nuestro? ¿Cómo es que Dios puede justificarnos, decir, no pasa nada, estás bien? Cuando esto sería mentir. Si Dios dijera que tú y yo no tenemos culpa, sería mentiroso. ¿Te das cuenta del problema, de las implicaciones que tenemos ahí? Dios dejaría de ser Dios. Pero entonces, ¿cómo es que somos justificados? Tenemos que ver algunas preguntas que te pido que vayas respondiendo en tu mente. Número 1, ¿es Dios majestuoso en santidad y justicia? Número 2, ¿es Él que no tiene por inocente al culpable? Número 3, ¿son una realidad su intachable pureza, su resplandeciente santidad y su ardiente ira? ¿Tú crees que todo esto es verdad? ¿Tú crees que Dios ha de tener por inocente al culpable? ¿Tú crees que Dios es puro? ¿Tú crees que Dios es santo? ¿Tú crees que la ardiente ira de Dios es verdad? ¿Que Dios es fuego consumidor, como dice la palabra? En la apreciación de estas preguntas es como iremos clarificando un poco la doctrina de la justificación. Por otro lado, esas son preguntas que son dirigidas hacia la persona del Señor, pero ahora veamos la otra parte. ¿Somos nosotros pecadores viles y culpables? ¿Merecemos plenamente la paga del pecado y la muerte? Si tú contestas sí, nos estamos atorando cada vez más en este nudo, porque la distancia entre Dios y nosotros se va haciendo cada vez más grande y la posibilidad de reconciliación se va haciendo cada vez más remota. Si hemos respondido con seriedad, hermanos, y con veracidad a estas preguntas, entonces nos damos cuenta del gran problema en el que estamos. Y este problema es, ¿cómo podemos reconciliarnos con Dios? Para esto quiero que veas lo que dice la palabra del Señor. Salmo 133 dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Salmo 143, 2 dice, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, hermanos, la pregunta, ¿cómo escaparemos de la condenación eterna? ¿Cómo es que nosotros hemos de escapar de este juicio del Señor? Para esto vamos al siguiente punto, que es la autoría de la justificación. ¿Quién es el autor de la justificación? Sin duda, la justicia, hermanos, es uno de los atributos de Dios. Dios es justo. Isaías 45:21 dice, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Aquí ya está un poquito esta situación de tensión entre dos conceptos. Él es justo, pero salva. Y no es que salve al bueno, porque eso es algo que se puede entender un poco más sencillamente. Pero ¿cómo es que salva al culpable? ¿Cómo es que salva al culpable? Pero ¿quién es el autor de nuestra justificación? Bueno, Romanos 3, del 21 al 26, te voy a pedir que lleves tu Biblia. Romanos 3, del 21 al 26. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él,
porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. ¿Te das cuenta de los conceptos que se van manifestando dentro de la salvación? Aquí ya nos encontramos con la justificación, con la redención, a quien puso por propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, el autor de la justificación solamente puede ser Dios, puesto que Él es el único que puede compartir la justicia. La justicia es un atributo de Dios, Él es esencialmente justo, su naturaleza, su esencia es justa, justísima. Entonces, para que un hombre sea justificado debe recibir la comunicación de este atributo. Por consiguiente, solamente Dios es aquel que puede justificar. Solo Dios puede justificar, hermanos. Hoy estamos viendo aspectos un tanto tal vez técnicos para ir dejando claro este camino que pretendemos caminar en esta tarde, en esta noche. Amén. Y vamos al tercer punto, que es su significado, y aquí es donde empieza a ponerse interesante aún más. ¿Qué significa ser justificado? Existen muchas ideas acerca de la justificación, pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué significa ser justificado? Vamos a ver ahorita primero dos aspectos de lo que no es justificación. Son ideas, hermano, que se han metido a la iglesia cristiana. Tal vez tú te sorprendas ahorita pensando, híjole, es que eso no es así. Tal vez tú piensas de esta manera. Y la primera es que no significa, la justificación no significa que Dios pasará por alto el pecado, que Dios ha de hacerse de la vista gorda. Fíjate que yo escuché una vez a un hermano testificando, compartiendo el evangelio, y empezó bien, empezó a decir, sí, es que somos pecadores y estamos llenos de culpa, y fue necesaria la venida del Señor Jesús, y le decía a esta persona, es pecador, y la persona iba a decir, sí, yo soy pecador, pero el punto estuvo al final cuando le dijo, ¿y sabes qué es lo que hizo Dios por ti? Que aunque Él es justo, ha decidido no tomar en cuenta tu pecado y te ha perdonado, porque Él es bueno y no va, aunque Él puso las reglas del juego, como que las va a violar porque te ama tanto, que va a corromper su justicia, su integridad, su santidad para salvar a un pecador. A veces entendemos el amor de Dios como esta suerte de debilidad emocional, que vamos a poder hacer con Él como nuestros hijos hacen con nosotros, que tenemos una norma, una regla en casa, y llegan y nos ponen cara tierna y empiezan a decir, ay papi, por favor, y uno porque los ama, dice, bueno, está bien, hijo, yo había puesto las reglas, pero porque te amo, voy a condescender contigo porque yo soy un Dios muy bueno. Esto no es así. Proverbios 17:15, están allí las citas, las leo aquí, dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Tanto el que justifica al impío como el que condena al justo. ¿Qué problema? Entonces, ¿cómo es que Dios nos justifica sin caer en ser abominación delante del mismo? Esta situación no justifica al pecador, sino que hace pecador al justo. Al decir que Dios pasa por alto y se hace de la vista gorda, no hace justo al pecador, sino hace pecador al justo, igual a los papeles. Números 14:18 dice, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, y esta palabrita es bien importante, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. De ningún modo. El Señor en el Antiguo Testamento pareciera que cerró la puerta a la redención. Pareciera una aparente contradicción. Primero en Génesis 3:15 el Señor promete que ha de venir el que ha de restaurar al Mesías. Y después en Números encontramos que el Señor dice que no hay modo en que Dios tenga por inocente al culpable. No hay modo. Él es juez justo y debe juzgar justamente. Éxodo 23:7 dice,
De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Esto se empieza a poner color de hormiga, hermanos, porque entonces podemos decir, ¿qué está pasando? Entonces, ¿soy justificado o no? ¿Dios me justificó o yo creo que he sido justificado nada más? Pero ¿cómo es que ha sucedido esto? Y es por eso que te digo que es un tema judicial, es un tema legal lo que estamos estudiando, legal delante de la ley de Dios, legal delante del juez de los universos, del único juez justo. Fíjate que el catolicismo romano tiene una enseñanza y dice lo siguiente: ellos plantean que justificar es hacernos buenas personas, que Dios nos hace buenas personas y que por acto de magia nos da una naturaleza santa. Es decir, que así como por magia, de manera sin ninguna base, el Señor nos revierte de la caída, echando por tierra la promesa de Génesis 3:15. Después de la caída, el Señor promete la reivindicación del hombre, el ser levantado a una condición delante de Él como la que tenía Adán. Sin embargo, hay gente, y el catolicismo romano predica esto, y hay iglesia cristiana que piensa esto, que de repente por acto de magia yo recibo al Señor, yo digo una oración y entonces ya soy bueno, y entonces ya tengo una naturaleza santa y soy como Adán. Esto es un error, aunque y directamente debatido o echado por tierra por el significado de justificar o justificación. Fíjate que en nuestra vida secular, cuando uno comete un error y dice uno se justifica, cuando nosotros nos justificamos, hermanos, no nos estamos haciendo buenos o justos, simplemente nos estamos declarando justos, nos estamos declarando inocentes, nos estamos declarando justificados. Cuando tú en la escuela faltabas a clase y te decían, tráeme un justificante, el justificante no era decir, hace constar que esta persona es santa y es buena y que no comete pecado. El justificante simplemente lo que hacía decir es que no has incurrido en una infracción, que no ha habido una infracción en ese momento, en ese caso. ¿Ok? Entonces el ser justificados no es que seamos hechos de raíz buenas personas, ni con una naturaleza santa. Deuteronomio 25:1 dice, si hubiere pleito entre algunos y acudieran al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Este principio de justificación fue dado también a los hombres. Esta ley de Dios fue comunicada a los hombres. ¿Ok? Y es por eso que encontramos ciertas similitudes y ejemplos dentro de esto. Y hace ratito leímos un pasaje, Proverbios 17:15, que empieza a ser un paralelo o un punto de, un paralelo entre la justicia, o un opuesto, mejor dicho, un opuesto entre la justicia y la condenación, cuando leímos en Proverbios 17:15 que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación. Y este paralelo o este opuesto es el que se encuentra entre la justificación y la condenación. Justificación por un lado y la condenación se encuentra en el lado opuesto. Pero abramos la palabra en Romanos 8:33, Romanos 8:33 al 34. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Notemos que está en un contexto de un juicio, estamos en un contexto legal de acusación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nuevamente, este concepto de justificación y su opuesto, que es la condenación. Fíjate que condenar no significa hacer a alguien inicuo. Es por eso que mucha gente piensa que Dios condena en esta forma, que Dios hace inicuo a la gente. No, la condenación, al igual que la justificación, no es otra cosa sino que declarar o pronunciar la condición de una persona, la condición legal. La condenación lo que hace es solamente declarar que esa persona es un inicuo, es un impío, es un pecador digno del infierno.
La justificación, hermano, no es un cambio en nosotros, es un veredicto acerca de nosotros. En el acto de justificación, Dios está actuando como un juez, no como un cirujano. ¿Ok? Dios está haciendo una declaración y vamos a ir avanzando. Ahorita tal vez te pueda sonar raro, pero vamos a ir avanzando en los puntos y con ayuda del Señor iremos siendo más iluminados por su palabra. Entonces, la justificación no es un cambio en nosotros, sino es un veredicto de parte del juez. ¿Ok? Es diferente haber sido alguien encontrado culpable. Oye, hemos visto multitud de casos de gente que por un indebido proceso o por situaciones tales son absueltos y son declarados inocentes. Sin embargo, muchos de esos que fueron declarados inocentes son en verdad culpables, solamente que están ante un tribunal imperfecto en el cual hubo un espacio ahí para que fueran ellos justificados, tal vez no de manera justa, pero sí legal, y son declarados inocentes, aunque en realidad no son inocentes. Entonces Dios no puede, como su palabra misma declara, Dios no ha de declarar justo al injusto. Dios no va a pasar por alto el pecado de nadie. Dios bajo ningún término va a tener por inocente al culpable. Sin embargo, la palabra sí declara que Dios justifica al impío y se empieza a apretar más este nudo. Romanos 3, 23 al 24 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces, hermano, ¿somos justificados o no? Dios puede o no justificar. Dios nos ha justificado, pero esto no lo ha hecho de una manera injusta. Romanos 3:26 dice lo siguiente: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, no es una justicia que Él haga de manera injusta, una justificación que haga de manera injusta o alegal o ilegal. Todo tiene un punto de partida y aquí nos deja ver que Él, su justicia, es el que nos justifica. Cuando Dios justifica a un pecador, no solo declara a un hombre justo, sino que también le constituye justo de manera o de forma que pueda justamente declararle justo. ¿Y cuál es ese punto en el cual nosotros podemos encontrar que es justa la justificación del Señor? Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Es porque la obra del Señor ha sido hecha de una manera justa, por la justicia del Señor, que nosotros podemos ser justificados, hermanos. Entonces, la justificación es la aceptación judicial de un cristiano por parte de Dios como inocente en virtud de que sus pecados no constan o no cuentan en su contra. Quiere decir que Dios le ha puesto de manera legal en una categoría de justo. Sin embargo, encontramos esto que les decía, hermanos, la justificación no es una operación en el corazón del hombre hasta ese momento. Por eso te decía que la salvación del Señor es una, pero tiene distintos aspectos que debemos distinguir entre ellos. No están separados, pero son distinguibles. La regeneración es la obra interna del Espíritu Santo en el cual nuestro corazón está siendo mudado de este corazón que era de piedra a carne, de un corazón que solamente tenía apetitos de maldad y de pecado, a que ahora ya nosotros buscamos y anhelamos la santidad, aunque no la alcanzamos en plenitud ni de manera absoluta. Sin embargo, sí hay un anhelo y un afecto de nosotros a alcanzar una vida en santidad. Esa es la obra de regeneración, pero en el punto de la justificación es un acto meramente legal donde somos declarados justos delante del Señor. En este sentido, Martín Lutero pronunció una palabra o una frase que resume un poco esta situación, y esta es:
Esta palabra en latín simul justus et peccator, que significa justo y pecador al mismo tiempo. Somos declarados justos por el Señor, por su tribunal, por el juez, por las evidencias que ahorita vamos a ver, porque Él llevó un juicio justo. Debemos tener esto bien en cuenta, hermanos. El Señor no hizo un juicio amañado, no hizo un juicio tendencioso, no hizo un juicio injusto con el afán o con el fin de justificarnos aunque no lo mereciéramos. Eso lo haría a Él injusto. ¿Te imaginas que llegara un asesino que fue encontrado después de haber matado a la familia de una persona, batido en sangre? Lo encontraron en la habitación con el cuchillo en la mano, lo presentan delante de un juez y este juez de repente dice, bueno, yo soy un juez bueno, yo soy un juez muy amoroso, entonces te perdono, vete a tu casa. ¿Tú cómo considerarías a ese juez? ¿Un juez justo? ¿O se levantarían ahí voces gritando, injusticia, injusticia? Dios no es un juez así. Dios ha de cumplir su justicia y la ha cumplido. Pero ¿cuál es la base del Señor? ¿Cuál es la base sobre la cual Él ha decidido justificarnos y hacernos justos o declararnos justos? La base del Señor se encuentra en la cruz. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fíjate que algo, es en la resurrección del Señor que nosotros encontramos justificación. Es en la resurrección. Por eso esas doctrinas heréticas que dicen que Jesús no vino en cuerpo, sino que era un ser meramente espiritual y por lo tanto no tuvo una muerte natural como la de cualquier ser humano, son directamente del infierno, hermano. Porque la resurrección del Señor es lo que apuntala nuestra justificación. La resurrección del Señor es la base sobre la que descansa el acto legal de nuestra justificación ante el juez de los universos. Cuando el Señor justifica, no justifica porque hayamos acumulado obediencia en nosotros mismos, sino por la de Cristo. Es por la justicia de Cristo que nosotros podemos ser justificados. Romanos 4:22 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Aquí el apóstol Pablo está hablando de Abraham y hace una pequeña reseña de los actos de fe de Abraham. Y es interesante ver que aquí usa la palabra, por lo cual también su fe le fue contada. Esta palabra es una palabra contable, habla de un registro, hermano. En verdad, nosotros hemos de dar cuenta sobre un registro de todas nuestras acciones, de todos nuestros pensamientos, de todas nuestras motivaciones incluso de aquellos actos supuestamente piadosos, incluso de aquellos actos supuestamente buenos, supuestamente cristianos. El Señor está llevando un registro y aquí lo vemos claro, hermano. A Abraham le fue contada, se sumó a su cuenta, en la cuenta que el Señor lleva de cada uno, y en este caso de Abraham, el Señor le tomó en cuenta estos actos por justicia. Y aquí, hermanos, empezamos a ver otro concepto que es el concepto de la imputación. ¿Qué es la imputación? Imputación significa o es el acto de contabilizar un débito o crédito legal en una cuenta. Es el acto de poner a cuenta de alguien algún acto legal o ilegal, que algo conste a tu favor o en tu cuenta. Puede ser en tu perjuicio, pero puede estar en tu cuenta. Lo vemos en la cuenta de Abraham. Este acto de contabilizar un débito o crédito legal, hermano, es un término que fue usado en el comercio. Se comenzó a usar dentro de los ámbitos del comercio. Y cuando se hablaba de imputar es que alguien iba al libro, a los registros. Por ejemplo, si llegaba un barco y desembarcaba, se llevaba un registro en los libros donde se apuntaba todo lo que entraba a favor de cierta persona. Y el imputar era ir a ese libro y hacer un cambio, borrar y cambiarlo
de cuenta. A eso se refiere la imputación. Y ahora en este punto, hermanos, vamos a ver nuestra confesión. Ahí tienes la hoja que se te repartió al principio. Y vamos a leer el primer párrafo. El primer párrafo, porque aquí vamos a ver un concepto, hermanos, que es llamado la doble imputación. Y esto es algo bien importante y trascendente para nuestra fe, porque no solamente es en la imputación en un sentido, sino la justificación del Señor lleva una doble imputación. ¿Y a qué nos referimos con esto? Dice el párrafo 1 de la confesión: a quienes Dios llama eficazmente, ya estudiamos el llamado eficaz, también justifica gratuitamente, no infundiéndoles justicia y rectitud, sino perdonando sus pecados. Es decir, lo que comentábamos, son declarados justos, aunque la justicia y la rectitud aún no es parte del corazón del hombre, y considerando y aceptando sus personas como justas, no por nada que hay en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, no imputándoles la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda ley y su obediencia pasiva en su muerte para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tienen no de sí mismos, es don de Dios. Nos encontramos con dos aspectos o dos conceptos muy interesantes, y la menciona la confesión como obediencia activa y como obediencia pasiva. ¿A qué se refiere esto? Obediencia activa. La obediencia activa la podemos entender como la vida perfecta de obediencia a la ley de Dios hasta la cruz, pero sin incluirla. Eso es importante. La vida perfecta en justicia, en santidad, en rectitud, que el Señor Jesucristo vivió hasta la cruz, pero esta obediencia activa no involucra o no incluye la crucifixión. Obediencia pasiva se refiere ahora sí al sufrimiento, al acto vicario que el Señor llevó sobre sí mismo, la paga de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Hermanos, debo enfatizar que la obra redentora del Señor es solamente una. La obediencia activa y pasiva de Cristo no son dos partes separadas de su obra, sino que es una sola obra considerada desde dos aspectos o considerada de dos maneras. Y eso es desde nuestra perspectiva. La obra del Señor es solamente una, porque si decimos que fueron dos estaríamos en conflicto con muchos pasajes de la Biblia que dicen que el sacrificio fue hecho una vez y para siempre, que era el sacrificio perfecto, uno. Esto lo sostenemos y lo apuntalamos como verdad, pero estamos diciendo que vamos a estudiar esto desde dos aspectos o de dos maneras diferentes. Filipenses 2:8 dice claramente que Jesús, el Señor, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, es decir, que es solamente una obediencia perfecta. Desde que Él nació hasta que Él muere, su obediencia fue una, nunca dejó de ser. Él no fue obediente en episodios, Él no fue obediente dependiendo de las circunstancias, Él todo el tiempo vivió en obediencia, una sola obediencia perfecta y para siempre. Pero entonces, si la obediencia de Cristo es una y no está dividida, nos preguntamos por qué es necesaria esta distinción. ¿Por qué necesitamos abordar la obediencia del Señor desde dos aspectos o de dos formas diferentes? Y la respuesta es, hermanos, porque nosotros teníamos una doble necesidad. Nosotros teníamos necesidad de dos cosas. Y la obra del Señor, que es una, se expandió de tal manera que ha cubierto estas dos necesidades. Ya vimos que la condición peor o lo más terrible de la condición humana es que quedamos expuestos a la justicia del Señor. Pero para podernos librar de esa justicia nosotros teníamos necesidad de dos cosas, de dos aspectos fundamentales. Número uno, necesitábamos el perdón de la culpa de nuestros pecados. Este punto que nosotros necesitamos, fue provisto en la obediencia de Cristo, en la obediencia pasiva de Cristo al recibir la paga de nuestro pecado en la cruz.
Nosotros necesitábamos, mira, Adán fue creado en una condición, después cayó y a su cuenta se le añadieron números rojos y se le vinieron sumando muchos y muchos y muchos, y nosotros ahí junto con él. Entonces nosotros nos encontrábamos en una condición de deuda, en números rojos, hablando en términos contables. Entonces nuestra primera necesidad era saldar esa deuda. Entonces, ¿cómo fue saldar esa deuda? A través de la cruz del Señor, de la obediencia pasiva del Señor, porque en esa obediencia pasiva fue la obediencia que efectuó Isaac y que tipificaba a Cristo en el Antiguo Testamento, al él ser quien se pusiera de manera pasiva sobre el altar que su padre Abraham había preparado. Él no iba a hacer nada, él solamente de manera pasiva iba a colocarse en el altar, y su padre Abraham era quien iba a hacer la acción. De la misma manera Jesús subió a la cruz y de manera pasiva recibió ola tras ola de la ira de Dios. Todo lo que él vivió por nosotros de manera pasiva, dice la palabra que como cordero fue llevado al matadero, en silencio, no abrió su boca, solamente en obediencia pasiva, en una resignación santísima, recibió el precio de nuestro pecado. Por otro lado, teníamos otra necesidad, no solamente el perdón de nuestros pecados que pesaban en nuestra contra, porque no es suficiente estar en ceros para estar bien con Dios. Tú puedes pensar, bueno, ya no tengo culpa de pecado, pero no es suficiente. Así como no es suficiente el arrepentimiento. El arrepentimiento es el primer paso, pero necesitamos la justicia de Cristo para poder ser aceptados delante del Señor. Y nuestra segunda necesidad era esto, una justicia positiva. Y esta justicia positiva es provista por la obediencia activa de Cristo. ¿Cuál es la obediencia activa de Cristo? Su vida sin pecado. Su obediencia a todos y cada uno de los preceptos de la ley de Dios y a toda la voluntad que Dios el Padre había establecido para él. Toda la vida en rectitud, en justicia, en obediencia, en impecabilidad. La vida asombrosa de Cristo. Porque hermanos, a veces los cristianos solamente nos concentramos en pensar en su muerte y decimos, su muerte y amén, hermanos, es algo maravilloso y que debemos abordar con mucha reverencia, con mucho temor y con mucha gratitud. Pero nos olvidamos a veces de toda la vida del Señor. Jesús vivió en absoluta y plena justicia. Él nunca se equivocó, Él nunca faltó al Señor, Él nunca se desvió ni un centímetro de la voluntad que Dios trazó para Él. No solamente cumplió la ley explícita de Dios en el Sinaí, con los 10 mandamientos, su ley moral, sino que Él también cumplió toda la voluntad del Señor. Él decía, me es necesario ir a Samaria, me es necesario hacer esto, y esto lo hizo para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Y Jesús caminó siempre en la voluntad del Señor. Hermano, esto es como si tú quisieras irte de vacaciones con tu familia a Disneylandia, pero tienes una deuda que no te deja, debes millones de pesos, y se queda corto, hermano. Debes millones de pesos si tú quisieras llevar a tus hijos a Disneylandia. Pero entonces llega un multimillonario y te dice, ¿sabes qué? No te preocupes, yo voy a pagar tu deuda, ya no debes nada. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Ok, ya no debes nada, pero igual no tienes dinero para llevarlos a Disneylandia. Necesitas que no solamente te sea borrada tu cuenta, sino que alguien ponga un saldo a favor para que entonces tú puedas ahora sí llevar a tu familia al destino que tú deseas. Para entrar al cielo, hermanos, necesitamos saldo a favor. Sin santidad nadie verá al Señor. La justicia debe ser manifiesta. El Señor no se va a casar con una novia que no sea justa. Este es un gran problema, hermano. Un gran problema. Es por eso que Jesús en estos dos aspectos cubre todo lo necesario para nuestra justificación. No solamente pagó el precio de nuestros pecados en la cruz, con el sufrimiento en la cruz, sino que también nos ha dado su justicia.
Ahora la justicia de vida que el Señor llevó, aquel que ni de pensamiento jamás pecó, ahora está puesta a nuestra cuenta, hermanos. Ahora nosotros somos vistos no solamente alguien que no debe, sino como alguien que tiene saldo a favor, como alguien que no solamente no ha pecado, sino como alguien que es justo. Ni siquiera como alguien que pecó, pero su deuda fue perdonada. No, somos vistos delante del Señor como aquel que nunca pecó. Eso es algo glorioso, hermano, y de reconocer la indignidad que tenemos delante de Dios y agradecer con todo nuestro corazón. No nos ve como como un borreguito que se enlodó y lo lavaron, no, lo ve como un cordero que jamás se ensució, porque la justicia de Cristo ha sido puesta a nuestra cuenta, nos ha sido imputada. A esto me refiero, o nos referimos, o se refiere la palabra, o se refiere a este concepto de la doble imputación. Porque no solamente nuestro pecado fue puesto sobre él, dice la palabra, porque al que no conoció pecado fue hecho pecado. Hermano, no sé si alguna vez te has preguntado cómo es que Dios destruyó tu pecado. No es que Dios haya tomado así de manera inmaterial, de manera como mística, con un pase de su mano, haya tomado el pecado de la humanidad y lo haya hecho una bola así intangible, una plasta, y le haya destruido y ya. No, mi hermano. Todo nuestro pecado fue puesto no en una bola, sino en su Hijo. Él fue hecho pecado, y cuando Él destruyó con su ira el santo cuerpo del Cordero de Dios, tu pecado y mi pecado fueron destruidos. Pero no solamente fue eso, porque nos hubiéramos quedado en ceros, y luego, si Dios te perdona, si Dios agarra a cualquier persona y nada más le perdona todos sus pecados y lo deja ahí, hermano, un segundo le va a bastar para volverse a ganar al infierno. Un segundo le va a bastar, porque inmediatamente, ahora soy santo, no como estos. Se acabó tu santidad, se acabó tu justicia. No solamente nuestro pecado le fue imputado a Él, le fue puesto a su cuenta y por eso Él la pagó, sino que la justicia de Él nos fue imputada a nosotros, y ahora su justicia está en nuestra cuenta y estamos en números negros delante del Señor, y legalmente justificados para poder entrar a la gloria del Padre. Tal vez para entenderlo un poco más podemos ver el ejemplo de Adán, del primer Adán contra el segundo Adán. Cristo es el posterior Adán. Él vino a hacer lo que el primer Adán tenía que hacer, pero no nada más era hacer lo que Adán tenía que hacer, sino que vino a deshacer lo que Adán sí hizo. ¿Me explico? El primer Adán debía hacer lo siguiente: obedecer la ley escrita en su corazón y el precepto especial que Dios le había dado, que era no comer de un fruto. Eso era lo que Adán tenía que hacer: obedecer la ley escrita en su corazón y no violar el precepto que Dios le había dado, no comer. Además de trabajar y multiplicar y llenar la tierra de su gloria. Esa era la labor que Adán tenía que hacer. Pero ¿qué pasó? Lo sabemos, Adán no lo hizo. Adán cayó y nos dejó en números rojos. No solamente no nos dejó en ceros, sino nos dejó en números rojos. Tal vez a la luz de esto podemos entender por qué en la parábola de los talentos el Señor dice: yo soy un juez duro, debiste por lo menos traerme intereses, porque no se puede llegar delante de Dios en ceros, hermano. Aquel hombre de los talentos temió, tuvo miedo de estar en números rojos, de perder, de irse al lado negativo, y pensó que con quedarse en la neutralidad le era suficiente. Pero oh sorpresa, delante del Señor no funcionan así las cosas. Delante del Señor tenemos que traer fruto, debemos darle intereses, debemos darle algo a favor, pero nosotros no podemos. Nosotros no podemos, y el primer Adán lo dejó claro.
Pero entonces cuando vino el segundo Adán, ¿él qué tenía que hacer? Número uno, deshacer lo que Adán hizo, enfrentar nuestra culpa, y lo hizo en la cruz del Calvario. Pero además, eso nos hubiera dejado en neutros, en ceros, hermano. Pero además, él debía hacer lo que la primera Adán no hizo. ¿Te das cuenta? Si lo pones en términos de contabilidad es más claro, es muy claro. El primer Adán nos dejó números rojos, entonces el Señor, para alcanzar el objetivo, debía primero subsanar la deuda, pagar la deuda que pesaba en nuestra contra, para después hacer de manera positiva lo que el primer Adán tenía que hacer y no hizo. Lo primero fue provisto en el sacrificio, en la muerte de Cristo, en la cruz del Calvario, en esa obediencia pasiva del Señor. En esa muerte terrible de cruz, el Señor pagó la deuda que estaba en nuestra contra. Pero lo que restaba, el saldo a nuestro favor, fue hecho durante toda su vida sin pecado. Eso es algo glorioso, hermano. Debemos voltear a ver con mucha atención y con mucho gozo la vida del Señor Jesús. Leamos los evangelios, hermano. Esta doctrina de la justificación es el centro del evangelio. Si no hay justificación, hermano, no hay buenas noticias. Porque como ya leímos, el Señor no va a tener por inocente al culpable. Para el Señor es una abominación justificar al impío. Él no podía hacerlo de manera ilegal, tenía que ser conforme a su legalidad, conforme a las leyes que Él mismo estableció. Y es por eso que tuvo que venir el postrer Adán a cumplir y pagar todas y cada una de las cuentas que nosotros teníamos en nuestra contra. Obediencia pasiva, obediencia activa, la doble imputación, no solamente nuestro pecado en Él, sino su justicia en nosotros. Y hoy nosotros somos declarados, hermano, porque mi hermano, hay cada cosa. Ahora están diciendo que nosotros somos más grandes que Cristo. Y a veces esta situación de pensar que somos justificados por Él, pensamos que podemos ponernos de tú a tú con el Señor. No, mi hermano, somos declarados justos, pero debemos agachar la cabeza. Eres justo, pasa y agachar la cabeza. No soy yo, es Él. No soy yo, es Él. Él es el único. Nosotros hemos sido justificados a través de la justicia del Señor. Por eso dice la palabra que se manifestó la justicia. Y no solamente se refiere, aunque creo que sí se manifestó la justicia de Dios en la cruz, sino que cuando se manifestó la justicia también está hablando de Cristo. Cristo es la justicia de Dios. El tercer párrafo de la Confesión de Fe de Londres dice: Cristo, por su obediencia y muerte, saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados, y por el sacrificio de sí mismo en la sangre de su cruz, sufriendo en el lugar de ellos el castigo que merecían, satisfizo adecuada, real y completamente a la justicia de Dios en favor de ellos. Amén. Sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de las de ellos, y ambas gratuitamente y no por nada en ellos, su justificación es solamente de pura gracia, a fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios fueran glorificadas en la justificación de los pecadores. La confesión no hace, hermanos, más que expresar de una manera condensada, lógica, la doctrina bíblica. Nos está diciendo lo mismo que ya vimos ahorita. Es la obediencia del Señor. No solamente fue su muerte. Mira, si el Señor hubiera nacido, hubiera llegado a la tierra de 30 años
y en ese momento lo arrestan y lo matan, no hubiera sido suficiente. El Señor tenía que ser un niño, el Señor tenía que crecer, el Señor tenía, hermano, es que pensar en el Señor es algo muy elevado, hermano, muy elevado, muy profundo. ¿Cómo es? Podemos tal vez, y aún así es un alarde, y espero no sea hasta un pecado decir, poder entender que un hombre adulto tenga autocontrol y dominio propio, que pueda refrenar su mente, su lengua, su cuerpo. Pero ¿cómo entender a un Jesús de 6 años, de 5 años, de 3 años, que por obediencia al Padre y a la ley de Dios no mintiera? Wow, hermano. Yo cada vez que pienso en el Señor, que en esta frase que ni de pensamiento pecó, a mí me deja absorto, y lo único que puedo hacer es decir, Señor, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú, Señor. Porque ¿cómo entender eso? Jesús, un niño, no pecó, no ofendió a Dios, ni por ignorancia, hermano, porque el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento. Él se mantuvo recto todo el tiempo, toda su vida. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Esta justificación, hermano, por supuesto nosotros la vemos en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, en su resurrección. De este lado de la cruz, hermano. Y tenemos la gran bendición de tener el canon completo. Pero ¿cómo es, hermano, que los creyentes del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, fueron justificados? Yo he escuchado gente decir, bueno, es que antes sí era por obras, pero después de la cruz ahora es por gracia. Esto no es así, la Biblia no dice eso. La confesión dice lo siguiente, artículo 6 de este capítulo 11. La justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento fue, en todos estos sentidos, una y la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. Todos desde Adán hasta el último hombre de los escogidos del Señor, ha de ser justificado sola, única, perfecta y absolutamente por la vida y muerte del Señor. No solamente su muerte, no solamente su vida, es su vida y muerte. El Señor tenía que vivir y morir como murió. El Señor tenía que morir, pero también tenía que vivir como vivió. Hoy nosotros tenemos a nuestro favor la vida de Cristo. Su testimonio santísimo está en nuestra cuenta. Gloria al Señor. ¿Cómo sabemos que los antiguos fueron justificados en Cristo? Abre tu Biblia, por favor, en Hebreos. Hebreos 11, versículo 13. Esta es la famosa galería de la fe, donde los hombres de Dios que manifestaron una vida de fe son elogiados. Y dice al respecto de estos hombres y mujeres, Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Fíjate cómo estamos hablando de una promesa, pero fíjate cómo estas palabras, estos verbos que ocupa el autor de Hebreos, nos deja ver que está hablando de una persona, porque dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Qué es lo prometido? El Mesías, la redención. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Vamos a versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado,
Y en este versículo 26 dice la razón: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Moisés despreció el ser considerado el hijo del faraón, no por la ley que aún no recibía, no por Abraham, no por la circuncisión, no, por Cristo, por los vituperios de Cristo, por la muerte, la obediencia del Señor. Moisés, eso fue lo que lo hizo ser considerado justo. No había ni siquiera recibido la ley en este momento. Y según Hebreos, él ya tenía la vista puesta en Cristo. Vamos al versículo 39. Al final de este capítulo, después de todos estos hombres y mujeres que la Biblia galardona y elogia de manera especial, dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos no fueron justificados, perfeccionados aparte de nosotros. Todos nosotros, todos los que somos de la fe en Jesús, hemos sido justificados en Cristo y seremos perfeccionados en Cristo. Todos, hermano. Por eso cuando en Apocalipsis vemos que llegan todos los que son redimidos y cantan al Cordero, no hay dos canciones. No hay unos que canten a las obras, no hay unos que canten a la ley, no hay unos que canten a la justicia de ciertos hombres. No, todos los redimidos hemos de cantar al unísono al único y santo Cordero de Dios, que ha quitado nuestros pecados y nos ha dado su justicia, por la cual podemos hoy presentarnos delante del Padre y ser aceptados como si nunca hubieses pecado. No sé si no te estremece eso. Como si nunca hubieses pecado. No vamos a llegar allá con los estigmas que aquí cargamos, porque hay pecados, hermano, que nuestra cónyuge puede tal vez perdonarnos, nuestros prójimos nos pueden perdonar, nuestros padres, nuestros hermanos, pero nuestra afrenta queda grabada. Y tenemos que trabajar para recuperar confianza, y a veces no se recupera nunca. Pero por Cristo, que nosotros hemos sido tan infieles con el Señor, que el Antiguo Testamento se refiere a su pueblo como una prostituta que se va en pos de sus amantes, y no una, ni dos, ni tres veces, sino todas las veces que tuvo oportunidad, y la encontró esclava, vendida, y él la compró, y ahora no solamente ha pasado por alto eso, sino que la ve, nos ve como si nunca hubiésemos pecado. En el Antiguo Testamento era el Cordero Pascual. Fueron millones y millones de animalitos como este que fueron sacrificados por nosotros. Pero dice la palabra que no fueron suficientes. No era un sacrificio perfecto. Aunque Dios puso condiciones, requisitos para que estos animales fueran sacrificados, sin mancha, sin defecto, sin enfermedad. Lo primero, lo mejor, no fueron suficientes, porque no hay esfuerzo humano, no hay obra humana, no hay cuidado que podamos tener de nosotros mismos o de lo que ofrecemos al Señor que pueda justificarnos perfectamente y para siempre. No hay. ¿Y sabes por qué no era perfecto? Porque estos animales solamente servían para imputar una sola cosa. Estos animales eran el objeto de nuestro pecado, del hombre sobre ellos. El hombre ponía la mano sobre este animal y le era imputado el pecado de aquel hombre a este animalito. Y era sacrificado. Pero ¿sabes algo? El hombre volvía a pecar y volvía a tener necesidad de otro.
y de otro, y de otro, y de otro. El Cordero del Antiguo Testamento solo era el objeto de nuestra imputación pecaminosa sobre él. Mas el Cordero perfecto y justo no solo recibe nuestra imputación, sino que nos ha imputado su justicia a nuestro favor. Esta es la perfección del sacrificio del Señor. Ahora Él es el único Cordero de Dios, el único que para siempre ha pagado nuestro pecado y nos ha puesto a nuestro favor su justicia, ha puesto a nuestro favor su vida recta, su vida sin pecado. Nosotros hoy cargamos las cicatrices de nuestra vida pasada y de la presente, porque aún somos justos y pecadores al mismo tiempo. Pero llegará el día, hermano, llegará el día en que la justicia del Señor será manifestada plena en nosotros. Y cuando seamos presentados delante del Señor, que eso puede ser en cualquier momento, hermano. A veces pensar en cómo nosotros los humanos hemos tratado de organizar y entender la palabra del Señor, pensar en términos escatológicos nos puede hacer un poco de daño. Porque pensamos que la escatología solamente tiene una aplicación universal y en el futuro lejano. Y estamos esperando que sucedan ciertos actos, eventos, ¿no?, que la Biblia declara que han de suceder. Pero ¿sabes algo? Tú puedes tener hoy un salto escatológico. Se llama muerte. Y hoy estar viviendo la escatología delante del trono del Señor. Hoy puede ser eso. No, para ti no puede ser en 100, 2 años, puede ser en media hora, en 15 minutos. ¿Y cuánto terror ha de dar esto sin Cristo? Porque llegaríamos como aquel con sus talentos. ¿Dónde están los talentos que te di? Tuve miedo y los escondí, pero mira, Señor, estoy en ceros, no es suficiente. Quisiera terminar leyendo un breve texto que escribiera el hermano R.C. Sproul al respecto de la justificación. El justo vivirá por la fe. La doctrina de la justificación por la sola fe recuperó el evangelio que había estado oculto durante la Edad Media, y en el centro de este evangelio está la afirmación que la justicia por la cual somos declarados justos ante un Dios santo no es nuestra, es una justicia externa, una justicia ajena, una justicia de la cual Lutero dijo es extra nos, aparte de nosotros. Es decir, la justicia de Jesucristo, esa justicia que es imputada o contada a todo el que pone su confianza en Él. Así que, hermano, no te mires a ti mismo para ganar la sonrisa de Dios. Mira solo a Cristo como la razón por la que Dios habría de justificar. Regocíjate en la justificación perfecta, gratuita e irreversible. Gloríate en la obra de Cristo por ti, en su plenitud y en su perfección.